Josué, ¿estás ahí? Silvano, sí, justo ya estoy abriendo el programa. Ahí Ya, comparto la Biblia. chévere, bacán. Mientras Josué nos prepara esa parte de ahí, quisiera yo comentarles un poco de que en el contexto que nosotros vamos a hablar ahorita tiene que ver más con la exigencia de la solidaridad, ¿no? La cena del Señor lo he dividido en tres partes, como ustedes han visto en el grupo, ¿no? Eh, y no es como nosotros lo vivimos hoy en día, o sea, la cena del Señor es muy diferente, totalmente diferente a lo que nosotros practicamos. Por eso es que está el trabajo en el Word, para que ustedes puedan leerlo, tener un tiempo, no les quita más de 15 minutos, creo, eh, para que lo puedan leer, para que puedan ustedes formular sus propias preguntas al final. Si no se puede hacer ahora, ustedes me preguntan después, de aquí mañana o pasado mañana, cuando ustedes quieran en realidad, pero a la vez también estos trabajos que les estoy enviando ya resueltos, hechos, formados, es para que ustedes algún día, ¿no? Si a alguien le gusta predicar o compartir la palabra de Dios en un grupo, ¿no? Donde ustedes puedan participar y de repente lleguen a tocar el tema de la cena del Señor, ¿no? Ahí tengan su trabajo en la mano, porque es un trabajo dentro de lo que es el contexto histórico de lo que vivían los corintios. Entonces, igual como la inmoralidad, también que se vivía en esos tiempos. Entonces, me gustaría bueno, que lo puedan guardar, archivar, de repente en una carpeta, para que ustedes puedan en algún momento, como digo, predicar de repente en la iglesia o enseñar en algún grupo, y ya tengan una idea también de cómo formular o enseñar en todo caso, ¿no? Bien, Josué, ¿lo tienes ahí o si no avanzamos ya? Bien, vamos avanzando. Todos con nuestras Biblias, en todo caso. Gracias, Josué. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. Sí, son pocos versículos, pero tienen un contexto histórico, cultural y social, donde ellos estaban viviendo. Entonces, les había dicho que se hubiesen tomado un tiempo para leer el Word, porque prácticamente era mucho más fácil para yo no leerlo, sino ya explicarle nada más algunas cosas. Pero veo que no lo han podido leer por motivos del trabajo, por motivos de estudio o por motivos X, ¿no? Entonces el texto dice, ahí dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Voy a compartir, en todo caso, voy a leerles un poco para poder tener una idea de lo que está hablando el apóstol Pablo. Pablo no está de acuerdo en la forma en la que están actuando los hermanos en la iglesia. Por eso es que Pablo dice que él no los va a alabar, o sea, no los va a felicitar a ellos. Pero ¿por qué Pablo no está de acuerdo con los hermanos de la iglesia de Corinto? Por una simple razón, porque él mismo dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué es eso que era peor? ¿Qué es eso que no congregaban para lo bueno, sino para lo peor? Bien, ahí mismo dice, pues no alabo porque no congregáis para lo mejor, sino para lo peor, porque no os congregáis. O sea, ellos no congregaban como deberían, sino más bien se refería a la reunión del pueblo de Dios para el culto como iglesia. O sea, esas reuniones eran más que todo como el pueblo de Dios. O sea, todos los hermanos venían a reunirse un día especial. En el contexto en el que ellos vivían para esos tiempos, no es que se reunían como hoy en día nosotros nos reunimos. Es decir, nosotros nos reunimos los días martes, los días jueves, los días sábados, los días domingos, ¿no? Y así se ha establecido esa parte ya por años, ¿no? Dentro de nuestras congregaciones, por años.
Pero en el tiempo del apóstol Pablo, las reuniones solamente eran una vez a la semana, o sea, el primer día de la semana que caía domingo. Ese día domingo ellos se reunían solamente una vez. Y cuando ellos se reunían, o sea, todo el pueblo se reunían pues desde la mañana. Para los judíos que habían aprendido a vivir su vida de esa manera, ellos arrancaban pues desde muy temprano, o sea, desde las 6 de la mañana, horas antes preparaban varias cosas y a las 6 arrancaban con la reunión del pueblo. Entonces, ahí habían judíos, gentiles, sobre todo habían más gentiles, ¿no? Entonces ahí se reunían todos, pero no todos podían llegar a la misma hora, pero todos, todo el día, sin excepción, todo el día ellos participaban, o sea, todo el domingo, en la Santa Cena, ¿no? Nosotros, a diferencia, no hacemos eso. Vamos a ir viendo otros temas, ¿no? Vamos avanzando con ello. Entonces, ¿qué pasa? El problema de los corintios no era que se reunieran, sino que al reunirse no eran verdaderamente el pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué no eran verdaderamente el pueblo de Dios? Por una simple razón, ¿no? Dentro de ellos, dentro de este pueblo, había varias cosas. Por ejemplo, las relaciones al interior de la iglesia causaban muchas divisiones. Entre ellas, ¿qué cosas? Estaban los judíos, los griegos, los ricos, los pobres, los esclavos, los libres, hombres, mujeres, asiáticos, ¿no? Los laicos, ¿no? Todos ellos estaban ahí dentro de la iglesia, o sea, todos habían recibido a Jesucristo, pero todos tenían sus propios perjuicios, sus propias raíces. Entonces era un poco complicado porque ninguno de ellos estaba sometido a las cosas del Señor. Entonces había un problema y se causaban divisiones en todo caso, según su parecer de ellos. Por eso es que había muchos problemas dentro de la iglesia. Sin embargo, Pablo todavía sigue hablando, dice, por lo tanto, no tenían que tener ninguna diferencia entre ellos. O sea, todos ellos eran de diferentes lugares, pero no tenían que tener diferencias, porque ahora sus vidas le pertenecían a Jesucristo como su Señor. Entonces, por ende, todos eran iguales delante del Señor y delante de la congregación. O sea, todo el pueblo era un solo pueblo. Eso es lo que Pablo quiere que todos entiendan, que todos son un solo pueblo de Dios. Sin embargo, ellos no estaban actuando como un pueblo de Dios, sino que por tener sus diferencias, entonces causaban divisiones. En lugar de servir, estos hermanos que tenían dinero, en lugar de servir para edificar a los hermanos, ellos causaban más daño a su prójimo, ¿no? O sea, le causaban un problema ¿a quién? A los pobres en ese caso. A los pobres ellos estaban sometiéndolo más adelante. Vamos a ver esa parte ahí, ¿no? Entonces, ya vemos cómo se va causando los problemas dentro de la iglesia. Todavía no estamos hablando acerca directamente de la cena, de cómo se participaba en todo caso, pero ya vamos viendo entonces los conflictos que tenían ellos en este caso. Y uno de ellos era justamente que eran de diferentes lugares, tanto ricos, judíos, griegos, pobres y todos los demás, y que tenían un contexto muy diferente y que no tenían las cosas claras de quién realmente gobernaba su vida, ¿no? Que en este caso sería nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en lugar de estar juntos, ellos se adelantaban. ¿Quiénes se adelantaban a comer sus propias comidas? Eran los ricos, ¿ah? Los ricos se adelantaban a comer sus propias comidas, o sea, en ese aspecto, como les había dicho, cuando comenzaba el día de la Santa Cena, que arrancaba a las 6 de la mañana del día domingo, y terminaba plan de las 6 a 7 o 8 de la noche. O sea, era todo el día, pero como los ricos no trabajaban, ¿no? Porque tenían dinero y tenían haciendas, ellos preparaban la comida y ellos mismos se comían la comida que ellos habían preparado, que en realidad era para compartir justamente con todo el pueblo, pero ellos se adelantaban. Entonces, esto causa un problema para la iglesia porque ahora también son egoístas, ¿no? Y aquí justamente Pablo también dice, y que al hacerlo desprecian, o sea, como se adelantan a comer,
Ellos desprecian justamente a la iglesia, avergonzando a los que no tenían que comer. De esa manera, cómo era el egoísmo, la maldad de estos hombres ricos, creyentes, entre comillas, que abusaban de la gente pobre que no tenía que comer. Estos hermanos pobres sufren una humillación, o sea, obviamente pasan una vergüenza, ¿no? Son marginados delante de todo el pueblo, ¿no? Porque no tienen que comer en esa parte, ¿no? Bien, entonces eso era lo que estaba ocasionando ya un problema. Por lo menos hasta aquí vemos cómo es que Pablo dice justamente que él no los felicita, o sea, no los alaba, sino que se incomoda más bien Pablo porque lo que están haciendo es que ellos al congregarse no lo hacen para lo mejor, sino para lo peor, ¿no? Para lo peor con sus hermanos. Veamos el versículo 18. Gracias, Josué. Fíjense en el versículo 18. ¿Hay alguien que pueda leer el texto, por favor? ¿Alguien que quisiera leerlo? ¿Alguien que quiera leer, por favor, el texto bíblico del versículo 18? ¿Se puede? Sí, claro, por supuesto. 1 Corintios 11, 17, 22. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ujú. Gracias, hermano. Miren, fíjese lo que está sucediendo justamente. A ver. Fíjense lo que está sucediendo acá. Pablo ahora va a hacer una observación y dice, pues en primer lugar, cuando os reunís, perdón, como iglesia, oigo que hay entre vosotros división, en parte lo creo. Hay un audio ahí, gracias. Y dice, ahora Pablo, ¿no? Procede a explicar cómo las reuniones de ellos son para lo peor y no para lo mejor. Esto es porque hay solo dos grupos. O sea, en ese contexto solamente había dos grupos, los ricos y los pobres, los que tenían y los que no tenían para comer. De hecho, habían más grupos, pero el centro de todas estas cosas se trataba justamente de que habían dos grupos muy fuertes y eran los ricos quienes tenían la economía, ¿no? Sometían a la sociedad. Ellos también eran parte de ser jueces para juzgar, para criticar o murmurar o condenar sobre los pobres. Entonces, como ellos tenían poder, los pobres prácticamente pues eran marginados. Entonces, por eso es que el texto dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros, este, perdón, que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces, lo primero que encuentra Pablo ahora ya en el versículo 18, que hay divisiones, que se separan dos grupos, que no están juntos, que no se unen para compartir lo mismo, sino que hay una división. Hacen ellos, no hacen acepción de personas, sino más bien rechazan a las personas. Y en ese aspecto, ellos están lejos de las cosas del Señor. Entonces ahí dice Pablo otra vez, como haciendo una pregunta, dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay división, a lo cual añade las interesantes preguntas descontroladas, en este caso, en parte lo creo, dice. En ese punto está diciendo, entre ellos y los ricos que son culpables de las malas acciones. O sea,
al despreciar, tienen malas acciones justamente contra sus hermanos. Pero ¿cómo Pablo llega a enterarse de todas estas cosas? Recuerden que ya habíamos leído acerca de que la familia de Chloe, quien ella era una persona muy adinerada y mandaba a los sirvientes libres que tenía y también esclavos a ir a Corintios, y estos iban y trabajaban justamente en el, en el comercio, y de ahí pasaban a la iglesia porque estos se habían convertido para, para Cristo como creyentes. Y como ellos iban a la iglesia, observaban todas las cosas que acontecía dentro de la iglesia. Y ellos fueron quienes le llevaron el informe justamente al apóstol Pablo de cómo se estaba comportando la iglesia en ese lugar y con la gente pobre. Por eso es que el apóstol Pablo dice, en cierto modo, creo. O sea, en cierto modo he aceptado que estas cosas están pasando porque hay una división entre ustedes. En vez de estar unidos como un pueblo o como una comunidad y compartir todo, ustedes han creado una división. ¿Quiénes? Obviamente los ricos contra los pobres. Ahora, todavía no entramos a nuestro punto importante, que aquí sí lo vamos a ver en el versículo 19. Josué, ayúdame con el versículo 19, por favor. Aquí sí vamos a ver un poco más que todo ya la parte cultural, social, histórica, comida y comunidades, para tener un panorama más amplio de cómo era el sitio de la ciudad de Corinto, ¿no? Ahí vamos a ver todo, y todas las religiones que había, las actividades que se hacían, tanto de la gente que no era creyente. En ese contexto podríamos decir como aquí hoy en día en nuestro país y hace muchos años, o las costumbres que siempre hubieron, ¿no? Las fiestas patronales, cada uno tiene sus propios dioses, ¿no? En provincias hacen lo mismo, ¿no? Y celebran las fiestas en gran manera, ¿no? Que todos comparten, pero sin embargo le rinden culto pues a sus dioses, ¿no? Entonces, en la ciudad de Corinto también pasaba lo mismo. Y aquí voy a leer un poco porque al final ustedes también lo pueden leer, el trabajo lo tienen ya a la mano prácticamente en el Word, ¿no? Entonces dice, para tener un contexto, dice, partimos de un punto histórico, social, cultural. La comida y las comunidades en Corinto, como en las demás ciudades del mundo grecorromano, había numerosas asociaciones voluntarias y cofradías populares en que el hombre y mujer de diferentes estratos sociales se reunían con fines sociales y religiosos. Estas pequeñas agrupaciones eran de 15 personas a 90 personas. Celebraban cenas culturales y fraternales como una importante actividad. Honraban de esta manera a algunos dioses como su patrono, o a un héroe del pasado, a sus propios antepasados, o bien a sus miembros ya fallecidos. La cena memorial de las asociaciones fúnebres generalmente tomaba lugar solo una vez al año, y había cosas en que estas reuniones terminaban en orgías. De esta manera se vivía en la ciudad de Corinto. Mire, fíjense todo lo que hacía la ciudad de Corinto, los que estaban lejos de las cosas del Señor, las cosas de Dios. Entonces, ahí había orgías, había fiestas. La palabra orgías, para algunos que de repente no lo saben, es grupos de personas que se reúnen, ¿no? Que hemos visto ahí que les acabo de leer, 15 a 90 personas, pero normalmente eran menos o a veces más personas en un solo sitio, y era prácticamente tener relaciones sexuales en la libertad de lo que ellos querían hacer, ¿no? O sea, no había límites para lo que ellos hacían, ¿no? La inmoralidad era mucho más grande, ¿no? Donde podía haber homosexuales, parejas que se engañaban y eran tan libres para poder realizarlo, ¿no?
la borrachera y todo lo demás se incluía dentro de esa fiesta pagana que normalmente solían hacer ellos. Entonces, estas celebraciones que tenía la ciudad de Corintio era normalmente casi siempre para un año, o sea, cada año se realizaba este tipo de fiestas que ellos realizaban. En nuestro contexto, como les acabo de decir, normalmente pues en las ciudades, en provincias, se celebran tipos de fiestas paganas que le rinden culto pues a diferentes dioses, ¿no? En todo caso, como por ejemplo el Inti Raymi, que normalmente lo hacen en el Cusco, o en Cajamarca las fiestas, ¿no? De los carnavales y otros dioses que también en diferentes lugares de provincia tienen, ¿no? Y hacen sus fiestas patronales. Entonces así le rinden culto a ellos y sobre todo, pues, hacen una comida sobreabundante. El pueblo de ellos, o sea, todas estas cosas lo hacían y compartían sin excepción, o sea, ahí no había una división, como lo hacía la iglesia de Corintios, que sí estaba haciendo una división y hacían acepción de personas, ¿no? En este caso. Y aquí vamos a entrar entonces en esta parte ya saliendo del contexto de ellos, vamos a entrar al contexto del cristiano ahora, o sea, ya hemos visto parte de la historia, cómo se movía en la ciudad de Corinto, pero ahora vamos a ver la parte de la iglesia que tiene un problema. A diferencia de ellos que adoraban a otros dioses, pero que estaban unidos, la iglesia de Corintios era diferente. Ellos adoraban a Dios, pero no estaban unidos, ¿no? Eran egoístas y eran personas que dividían a los pobres con los ricos, ¿no? Entonces aquí los leo un poco y dice, sin embargo, las comunidades judías dispersas en el mundo gentil también tenían sus comidas comunitarias. Aquí la palabra comunitarias quiere decir que es algo en común. O sea, todos debían de compartir lo mismo. Lastimosamente eso no pasaba. Entonces, algunas relaciones con la celebración de las grandes fiestas judías, por cierto, las grandes fiestas judías son 7, pero eso no lo vamos a ver ahora, tampoco creo que lo vayamos a ver de aquí no sé cuándo, pero eran 7 fiestas. Y esas fiestas duraban por lo menos hasta la más bajita, digamos, duraba 7 días, pero habían fiestas que duraban por semanas. En fin, y otras destinadas simplemente a reforzar la unión de su feligresía, en este caso la iglesia, ¿no? Los feligreses. Pablo afirma que es preciso que entre vosotros haya disensión, o sea, Pablo sí dice que sí debería de haber disensiones, o sea, divisiones, problemas, por una simple razón, ¿ah? No es que él desea que haya, pero como hay, está bien. Él dice está bien porque así vamos a ver quién es verdaderamente creyente y quién es verdaderamente no creyente. Y esa parte es interesante porque lo vamos a ver ahí. Lo voy a leer en realidad. Al mismo tiempo, condena al partidismo, o sea, los que hacen grupos, que dividen y todas estas cuestiones, que originan la discriminación social. Pablo sabe que hay divisiones en la comunidad cristiana, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Así está en el texto bíblico, ahí dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, dice. La necesidad de que exista disensiones es porque todo esto culminará en el juicio apocalíptico. O sea, esto que está sucediendo va a llevar a que justamente Dios juzgue las acciones de estos hermanos, ¿no? Entonces dice, esto es porque el juicio ya se ha instalado en la iglesia de Corintios. O sea, el juicio de Dios ya está instalado ya hace mucho tiempo. Si ha estado instalado en la iglesia de Corintios, también está instalado justamente en nuestra iglesia. O sea, el juicio de Dios ya está instalado de un punto de vista en el que de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a nuestras acciones, vamos a ser juzgados. Eso es lo que está diciendo Pablo. De acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a nuestras actitudes, de acuerdo a lo que nosotros hagamos, ya eso nos va el Señor a juzgar. Por esas obras, por esas acciones, por esas actitudes. Y justamente es ahí
donde el apóstol Pablo va a hablar. Dice, el juicio de Dios se hace presente en el mundo, dice, tanto para los que aman sus vidas como también los que dan su vida por Cristo, ¿no? La muerte y la salvación se encuentran en este mundo, y eso es algo cierto. La salvación se encuentra en este mundo. Y uno diría, ¿cómo así? Por una simple razón. Todavía el Señor no ha venido. Entonces, todos tienen la oportunidad de ser salvos, pero no todos quieren aceptar a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Entonces, la salvación está en este mundo. Aquel que quiera ser salvo tiene que aceptar a Jesucristo y morir justamente por Jesucristo para alcanzar la salvación. Entonces la salvación está en este mundo. Es lo que está diciendo en este caso el apóstol Pablo. Como ya lo anunció Jesús. Josué, ahí me puedes ayudar con el libro de Mateo, si es que has leído, si es que has tenido el tiempo de leer, Mateo capítulo 10, versículo 34, versículo hasta el 39. Mateo 10, 34 hasta el 39. Si lo tienes ahí, sería genial. Perfecto, Josué. Gracias. Fíjense, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La siguiente, Josué, es Mateo. A ver, yo me he equivocado, creo. A ver, déjame ver. No, ese no debe ser. Déjame ver. A ver, busca, por favor, déjalo ahí, sácalo del texto. Creo que me he equivocado en enviártelo. Sácalo y déjalo en el texto que estábamos leyendo. ¿Ya? Dice, entonces, gracias, Josué. Simplemente como una afirmación de que sin división no se podría distinguir quiénes son los cristianos genuinos, verdaderos. Si el juicio opera ya en el mundo, surgen entonces dos preguntas. Aquí hay dos preguntas importantes cuando estamos hablando del juicio, que hay una división y acerca de quiénes van a ser, en este caso, aprobados y desaprobados. Ahí en el Word también lo van a encontrar. Entonces, uno, ¿quiénes son los aprobados? La siguiente pregunta es, ¿en qué se diferencian estos de los reprobados? Vamos a ver primero el último, los reprobados. Los reprobados, veamos el punto 2, en este caso, que el juicio de Dios cae sobre los reprobados, quienes practican la injusticia social dentro de la congregación, oprimiendo a los pobres en la cena del Señor. Por ello es que Pablo dice, no os alabo. Pues, en todo caso, entre paréntesis, no los felicito, porque ellos oprimen a los cristianos pobres. O sea, los reprobados son aquellos que oprimen a los pobres. En vez de amar, en vez de poder bendecir a su hermano, en vez de ayudar al necesitado, en vez de compartir la comida del Señor, de la cena del Señor, ellos lo que hacen es oprimir, humillar y avergonzar. Entonces, estas personas son los reprobados, los que han salido jalados, ¿no? Cuando uno va a dar un examen y no entran a la universidad, o de repente en el colegio dan un examen y obviamente no sacan buena nota, son los reprobados que después van a tener que sustentar, ¿no? Algo así. Pero en este caso no es tanto así en el aspecto de ir al colegio o a la universidad, sino que aquí ellos son reprobados por sus malas acciones, sus actitudes, su falso amor, porque creen amar a Dios, pero no aman a Dios, porque no aman justamente a su prójimo, ni a su hermano, que también ha aceptado a Jesucristo. Entonces estos están siendo reprobados y por tanto el juicio de Dios caerá justamente sobre ellos por sus malas obras, por su falta de amor hacia su prójimo. Pero ¿quiénes son los aprobados? Entonces aquí dice, en este caso, a diferencia de los reprobados, los que saldrán aprobados son los que ponen de lado, perdón, son los que se ponen del lado de los débiles y los pobres y comparten todas las cosas en común.
como lo hizo Jesucristo, amando al prójimo y obedeciendo a Dios. Estos son aprobados como cristianos genuinos. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, Él compartía justamente las necesidades con los ciegos, los pobres, los ricos, los minusválidos, las viudas, los huérfanos, ¿no? Los mendigos y todos los que realmente eran despreciados. Entonces, lo mismo pasa con los aprobados. Los que son aprobados son aquellos que ven la necesidad de su hermano dentro de la iglesia y comparten lo que ellos tienen justamente con la gente necesitada. Pero en el contexto que estamos hablando tiene que ver con la cena del Señor. Entonces, todos traían comida y todos compartían justamente, estos aprobados compartían justamente con los que ya no podían ni siquiera comer porque se lo habían comido los ricos. Ya no había comida para los pobres. Los malos ricos se aprovechaban y se comían la comida de ellos mismos. Entonces había una maldad total, pero en todo caso los aprobados son aquellos pues que compartían el pan en la mesa justamente de la cena del Señor. Josué, pasamos al versículo 20, por favor. Chicos, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vamos a entrar al versículo 20, 21 y 22 y ahí terminamos. Entonces, quisiera saber si ustedes tienen, si me están captando, si me están entendiendo, o me dejo entender en todo caso, y si tienen alguna pregunta para poder responder a sus preguntas, ¿no? En este caso. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran saber? No, no hay preguntas. Entonces, ok, parece que está todo claro. Como se dice, si está todo claro, levanten un dedito y yo voy a confiar en que todo está bien. Y que está claro, ¿no? Obviamente. Veamos el versículo 20, ¿ya? ¿Alguien que pueda leer el versículo 20, por favor? Si nos ayuda con la lectura. Cualquiera de ustedes, en general. Sí, hermano, yo. Perfecto. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Amén. Muchísimas gracias. Fíjense, ¿no? Entonces, aquí el versículo 20 tiene una conexión con el versículo 18. Ustedes dirán por qué, ahí en el Word también lo he puesto, y dice, este versículo tiene una conexión con el versículo 18, ya que se repiten las palabras, pues, cuando os reunís como iglesia o como comunidad. O sea, en este caso Pablo retrocede otra vez al versículo 18, pero utiliza justamente estas palabras en el versículo 20 otra vez. ¿Para qué? Para aclarar algo. Lo que está haciendo Pablo es afirmar y aclarar algo, ¿no? A sus oyentes. Pablo enjuicia duramente a los que comen la cena del Señor, despreciando a los hermanos más humildes. Esta de ninguna manera puede llamarse cena del Señor, ya que el Señor es el que convida y su invitación es para todos. O sea, aquí lo duro que fue Pablo al decir que la cena del Señor es el Señor el que convida, es que todo lo que existe, todo lo que hay, lo ha hecho el Señor. Y el Señor ha compartido con toda la humanidad todo lo que produce la tierra. Y por tanto, los creyentes que tienen también el producto, es decir, la comida, deben de hacer lo mismo como el Señor lo ha hecho, compartiendo con los más necesitados. Recuerden cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, el Señor dice al pueblo judío, ¿no? 6 años tú cosecharás lo que tú has sembrado, y el 7º año dejarás, dice, tu tierra, y lo dejarás para el pobre, para el mendigo, para la viuda, para
para todas las personas necesitadas en general, dejarás el 7º año para que ellos puedan cosechar y tener que ofrecer a Dios y también comer y vender. Entonces, todas esas cosas, obviamente lo hizo el Señor con la intención de que puedan compartir. Entonces, aquí la cena del Señor es el Señor el que comparte, es el Señor que convida justamente con todos en general. Dios aquí sí no hace excepción de personas. Y Pablo les está diciendo justamente a estas personas, a los ricos que tienen poder, les está diciendo, si todo esto es del Señor, ustedes, ¿por qué no hacen lo mismo como el Señor lo ha hecho, compartiendo con todos ustedes? O sea, la comida no es de ustedes, es del Señor. Entonces, en ese punto es que el apóstol Pablo dice, este juicio de Pablo tiene antecedentes en la historia del pueblo de Dios. Los profetas condenaban en términos parecidos al culto que no estaba acompañado de la práctica de la justicia y especialmente del amparo a los necesitados. Aquí sí, Josué, creo que no me he equivocado, en Isaías 1, 16, 17. A ver si lo buscas, por favor. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. O si hay alguien que tenga su Biblia a la mano y le pueda dar lectura, sería también genial. Isaías, capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Alguien que pueda leerlo, por favor? ¿Alguien que pueda dar lectura? ¿No? ¿No hay nadie? ¿Nadie tiene Biblia? Yo, hermano, Ya, perfecto. A ver, dale lectura. lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de No, no, vuestros. no te escucho bien Ay, ¿ahora sí? Por favor. Ahora sí, a ver. Ya. Isaías La- capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ujú. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? El Señor ahí, ¿no? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, o sea, las iniquidades, las maldades de las obras que ellos estaban haciendo. Dice que ellos tienen que lavarse, es decir, limpiarse del pecado, porque hay un pecado que ellos están haciendo ahí, ¿no? Dice, dejad de hacer lo malo. Y luego dice en el 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agravio, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Fíjense el contexto que está diciendo aquí el apóstol Pablo, llevándolo al Antiguo Testamento, en este caso tomando yo el texto de allí, y estamos viendo lo que está aconteciendo. ¿Qué dice en el versículo 17, perdón? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, o sea, ser justos, restituir al agraviado. Restituir era devolverle todo al que le habían causado un daño. O sea, en este caso, el daño que estaban haciendo los ricos con la gente pobre no era solamente que no le estaban dando de comer o no compartían la comida, sino que también avergonzaban y lo humillaban, y no solamente eso, sino que le quitaban la honra. O sea, su honra era pisoteada de los pobres, porque ellos abusaban. Y como eran humillados delante de todos, esta palabra de restituir tiene que ver con restituirlo justamente públicamente. Así como fueron avergonzados públicamente, así también el que había ofendido al que había sido pisoteado, humillado y avergonzado, aún su honra había sido mancillada por todas las formas, también tenía que ser restituido. Y para restituirlo tenía que levantar, digamos, reconocer su
valor de esa persona, porque si no era humillado totalmente. Y eso es lo que está diciendo aquí el texto. Restituid al agraviado, pero no solamente tenía que ver, como le digo, con lo que le habían robado, le habían causado un daño, sino también tenía que ver con la moral, la parte moral, su honra, que era lo más valioso. La comida era algo importante, pero la honra de esa persona, así nomás no se podía restituir, porque quedaba avergonzado para toda su vida. Entonces tenía que ser restituido. Y eso es lo que estaba pasando justamente en la cena del Señor. Los ricos avergonzaban y humillaban y hasta pisoteaban su honra de la gente pobre, que no tenían que comer. Entonces el Señor ahí en el versículo 17 dice, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y ahí se compara también porque las viudas venían justamente, que habían creído en Jesús y no tenían que comer, porque hablando de las viudas totalmente no quiere decir que eran personas pues que tengan 70 años, 80 años, 90 años. En el contexto histórico de su tiempo, viuda se podría decir una persona de 18 años, 20 años, 19 años, 22 años, 27 años, y de repente ustedes me pueden decir, pero hermano joven, ¿cómo va a ser viuda? Hay que ir a la historia, y la historia era que la mujer que se casaba con un hombre, o el hombre se casaba con la mujer, si la mujer era despreciada por el hombre simplemente la sacaba de su casa, ¿no? Hacía una carta de divorcio, que Dios no aprueba eso, pero sin embargo estaba aprobado en la ley para ellos como hombre, y la mujer quedaba desamparada. Es decir, la mujer no podía ni siquiera regresar a su hogar, porque si regresaba a su hogar su padre, ¿no? La hija, en todo caso, que regresaba a su casa, su padre lo despreciaba porque había deshonrado su nombre de la familia, ya que no había podido ni siquiera complacer a su marido. Entonces la mujer quedaba en la calle, abandonada. La mujer no tenía valor en esos tiempos. Entonces por eso es que aquí se utiliza la palabra amparar a la viuda. Y así era en el tiempo en el que ellos vivían. No como ahora, ¿no? Ahora es diferente, ¿no? Pero así era como ellos vivían en esos tiempos en el que Pablo está hablando. Por eso es que Pablo dice que ellos son injustos, pues, con las personas, que abusan justamente con las personas en el día de la cena del Señor todavía, que supuestamente era algo comunitario, o sea, todos tenían que compartir lo mismo. Sin embargo, eso no pasaba. Bien, sigamos con el versículo, regresas al versículo Josué. Ahí había puesto también Jeremías, pero eso ya lo leen ustedes en este caso, ¿sí? Dice, ante ello, ¿qué es lo que puede invalidar la cena del Señor? O sea, ok, ¿qué es lo que puede invalidar? Solo la desigualdad social invalida la cena. Y ahí estaba pasando eso. Había una desigualdad social. ¿Mm? Es aquí que el pecado, y aquí comienza a verse acerca del pecado que también estaba nombrando, es aquí que el pecado cobra una importancia tan fundamental. En primer lugar, somos pecadores y la esencia del pecado es el egoísmo. O sea, ellos eran egoístas, ¿no? En una magnitud muy grande. Egoístas totales. Aquí no había igualdad. Ellos por su dinero, por sus estatus, porque tenían haciendas, porque tenían poderes, porque eran parte digamos, de liderazgo, ¿no? Ellos hacían lo que ellos querían, o sea, los ricos. En el libro de Santiago habla bastante acerca de los ricos. Para los que han leído el libro de Santiago, van a encontrar justamente el abuso de los ricos, de los cuales Santiago, el hermano de Jesús, dice que los ricos no van a entrar al reino de Dios salvo que ellos cambien, ¿no? Pero bueno, entonces acá había una desigualdad total, ¿no?
definitivamente nos cuesta compartir con el pobre. O sea, el egoísta le cuesta compartir con el pobre. El segundo factor es que nuestra sociedad es pecaminosa, ya que las personas pudientes económica, social y políticamente, con su poder han despreciado a los que no tienen. Es eso que está, acabo de leer, eso también pasa en nuestro contexto. Los ricos abusan del pobre en diferentes áreas, tanto en la parte económica, ¿no?, social y política. Ustedes lo pueden ver en la calle, en el trabajo, en una empresa, en una academia, en una universidad. La gente pobre no puede entrar a una universidad privada, no le alcanza la plata. El rico sí puede. ¿Por qué el pobre no puede? Porque justamente han dividido todo. Entonces, así como nosotros vivimos en nuestra sociedad, también eso mismo pasaba en la iglesia de Corinto. Ahora, yo puedo traerlo a nuestra colación, a nuestra iglesia. Acá vamos a hacer ya, digamos que, un sermón a la iglesia. También en nuestras congregaciones, hablo en general, también hay divisiones, pues. Porque solamente se forman grupos. Con el que me llevo mejor, con ese me relaciono. Con el que no me llevo mejor, con ese no hablo. Con el que me llevo mejor, me voy a comer. Con el que no me llevo mejor, no lo llevo a comer. ¿Por qué no cambiar nuestra situación? ¿Por qué no unirnos todos? Si somos una iglesia comunitaria, un pueblo de Dios, que el Señor no hace divisiones. Todos somos lo mismo, todos somos del Señor, todos hemos sido formados por Él. Él nos dio la vida, Él murió por nosotros. ¿Qué diferencia hay entre nosotros? Nada. Al contrario, el Señor nos unió y por eso somos iglesia. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que no debemos nosotros formar divisiones, no debemos hacer diferencias ante nada. Somos uno solo en el Señor. Pero la iglesia de Corintios no lo veía así. Y en nuestro contexto de hoy hay muchos que también de diferentes congregaciones no lo ven así. Todavía sigue habiendo divisiones. Y esa es una pena, porque justamente hemos leído la parte donde dice que van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, de acuerdo a sus acciones. Entonces, volviendo a la parte de acá, que quiero compartirles, dice, perdón. Dios nos enseña que tenemos que arrepentirnos del egoísmo tanto social como personal y volcar nuestra atención sobre los que no tienen nada. Si en nuestra ceguera e insensibilidad rehusamos aprender que la cena del Señor Jesucristo nos exige, no estamos comiendo la cena del Señor, sino nuestra propia condenación. Mira, si nosotros no compartimos, si no compartimos las cosas del Señor, en la cena del Señor, no solamente en la cena, sino en nuestra vida, prácticamente nosotros no estamos entendiendo lo que es la cena del Señor, y como no entendemos, nos estamos comiendo una condenación. Porque estamos haciendo excepción de personas, dice Pablo. Al hacer excepción de personas, nosotros mismos nos estamos condenando, porque no compartimos las cosas del Señor, con el más necesitado sobre todo. Dice, el contexto histórico de la cena del Señor a la que los corintios se celebraba, la cena o comida era por la tarde. El dueño de la casa, una persona de cierto nivel social económico, junto con otros invitados de la misma condición social, suministraban con
en conjunto los alimentos, como una muestra de fraternidad que constituía una ayuda para los hermanos de menos recursos, puesto que no existía un día libre por semana en el mundo gentil. La única oportunidad que tenían los cristianos para celebrar sus cultos era de noche. Después de todo, un día de trabajo, los esclavos, los libertos y además gentes humildes tenían jornadas de trabajo largas y pesadas y llegarían al lugar de reunión más tarde que los hermanos de rango social más alto. Eso era obvio, porque los ricos, obviamente tenían esclavos, tenían libres, sirvientes, empleados, ¿no? Mujeres, hombres, ¿no? Que trabajaban justamente en la hacienda de ellos. Entonces, el jornal de ellos terminaba a plan de las 6. Cuando ellos iban a ir a la cena del Señor, ya prácticamente no había nada, porque los ricos estaban primero y ellos comían las mejores comidas. ¿Y qué hacían con la gente que llegaba más tarde? No había nada que comer para ellos. Entonces había una vergüenza total, porque no pensaban en sus hermanos que iban a llegar tarde. ¿Qué más dice? Si había que acomodar una pequeña parte de la congregación en el triclino comedor, el anfitrión invitaba a los hermanos de su mismo nivel social, sus amigos o creyentes de buena reputación económica, a pasar al comedor a disfrutar su comida con la comodidad a la que estaban acostumbrados. Los que iban llegando después tenían que sentarse en el piso del atrio y comer lo que se les ofreciera, o sea, ya lo que sobraba, en pocas palabras. ¿Qué más? Dice, así solía suceder en algunos banquetes de la época, en que un anfitrión mezquino ofrecía mejores platos y porciones más abundantes a sus amigos ricos que a las personas de rangos inferiores, que les acompañaba. El abuso era total, con comida hasta hartarse, o sea, ellos comían hasta hartarse, ¿ah? Sin importar si los otros quedaban con hambre. La mayor parte de los corintios consideraban normal que hubiera diferencias abismales entre las clases pudientes y el pueblo pobre. Por esta razón, cuando ve la despreocupación insultante de los cristianos ricos hacia los hermanos pobres, Pablo se escandaliza. ¿Saben lo que hacían estos ricos en su contexto, hermanos? Estos ricos cuando comían y comían, se saciaban, se iban a la vuelta donde ellos estaban reunidos y se metían el dedo a la boca para buscar el vómito. Una vez que arrojaban, volvían y comían de nuevo. En el texto, ustedes cuando vayan leyendo Corintios, de lo que estamos compartiendo, van a encontrar, el texto dice que la gula es pecado. Entonces, acá nosotros normalmente dicen, oye, el comer mucho es pecado, dicen, ¿no? Entonces, porque la Biblia lo dice así. Pero su contexto original era porque ellos comían, se llenaban tanto, que eran tan egoístas que se daban la vuelta, se iban, se metían el dedo, arrojaban toda la comida, vaciaban todo el estómago y venían a comer la comida, las mejores comidas los ricos. Cosa que cuando los pobres llegaban, como los acabo de leer, llegaban más tarde, para ellos ya no había comida, solamente había lo que sobraba, y eso, hasta los huesos, las comidas, la carne, todo ya era manoseada. Y así era la humillación total en la que ellos pasaban, los pobres, los mendigos, los necesitados, o sea, las viudas, todos ellos pasaban por esa vergüenza. Por eso es que Pablo se enoja, porque la cena es del Señor, no era de ellos. Y por último, el apóstol Pablo, ya en el versículo que ya vamos a terminar, por cierto, puedes poner el versículo 21 y 22 a la vez, Josué, por favor.
Fíjense en el 21 y 22, dice el 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Fíjense, esto era vergonzoso porque, ¿sabes qué? La cena del Señor era no solamente que los anfitriones preparaban la comida, sino que también venían personas que traían su potaje, es decir, sus comidas, ¿no? Y compartían la comida. Pero ¿qué pasaba? Los ricos traían las mejores comidas y lo ponían en una mesa, ¿no? Y ellos comían esa comida. En vez de compartir como si fuera un buffet, ¿no? En nuestro contexto sería un buffet, de poder coger todos los platos de comida, ellos no hacían eso. Ellos traían su propia comida y ellos propios, su propia comida, se lo comían. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo en el 21 dice, porque al comer, cada uno se adelanta a comer su propia cena. No tenía sentido de que ellos traigan su comida entonces. Si la comida era para compartir con todos, ¿para qué lo trae? Para presumir, para jactarse de lo que ellos tenían, de lo que ellos presentaban en la mesa. Solamente para provocar a las personas que no tenían que comer y al final ellos mismos se comían esa comida. Los pobres no podían comer, no podían alcanzar a comer esa comida. Por eso es que era una humillación, una vergüenza. Imagínense lo que pasaba en la iglesia de Corintios, o sea, la maldad que había ahí, el pecado que había ahí, el egoísmo que había ahí, el abuso, el maltrato que había ahí. En ese contexto es que, por eso es que no era digno de comer la Santa Cena del Señor. Y seguimos con el texto, dice, y uno tiene hambre, me dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. El versículo 22 dice, 22 Josué, gracias. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa que comáis y bebáis? O sea, Pablo dice otra vez, oye, tú no tienes tu propia casa, tú no tienes tu propia comida, ¿por qué no mejor comes en tu casa y después de haber comido, ya satisfecho, de haberte llenado de tu comida, coges la vianda que has preparado y la llevas a la iglesia y se lo das a la gente pobre? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué eres malo? Está diciendo el apóstol Pablo. Si tú tienes casa, si tú te has preparado tu comida, ¿por qué tú no comes ahí y la vianda que has preparado la llevas justamente a la iglesia y compartes con la comunidad, con la gente más necesitada? Luego dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. No tenían ni siquiera cómo poder uno alabarles a estas personas. No había forma. No había forma de cómo poder alabar si su maldad era grande. Era el pueblo de Dios. Por eso es que cuando uno va estudiando al tema de la iglesia de Corintios, ahí nadie se salva. La maldad era grande, sobre todo los que tenían poder. Su maldad, su perversidad, era terriblemente malo delante de Dios. Eso es lo que sucedía. Eso era lo que pasaba. Ahora, lo llevamos a nuestro tiempo, ya para terminar. La cena del Señor no es como nosotros lo vivimos. La cena del Señor, como les acabo de decir al comienzo, se compartía desde las 6 de la mañana y terminaba hasta las 7 o 8 de la noche. La comida se repartía a partir de las 6. Todos compartían, todos traían una vianda y compartían como pueblo. Todos comían. No había excepción de personas. Por eso es que todos eran unidos, o deberían de haber sido unidos en su tiempo. Eso llevaba a que todos podamos confraternizar. Si lo llevamos a nuestro contexto,
Si nuestras congregaciones harían eso, podríamos conocernos, relacionarnos, podríamos enlazarnos, podríamos ser más hermanos, podríamos disfrutar de las cosas del Señor, podríamos comenzar a ser comunidad, un pueblo, donde podamos compartir con el más necesitado, con el que no tiene, con el que no prepara nada, con el que llega con las manos vacías y decirle, aquí estás, hermano, toma, esto era para ti. Eso era lo que el pueblo de Dios tenía que significarse en su tiempo, pero no lo fue, porque había mucha maldad, mucho egoísmo. Pero para nuestro contexto eso no pasa porque nosotros tampoco no lo practicamos o porque lo hemos dejado de lado o porque de repente nos hemos olvidado. Tal vez alguien me pregunte, hermano, ¿y eso lo podemos hacer? Yo considero de que se puede realizar, pero va a depender mucho de la decisión de las personas que están encargadas, de acuerdo a lo que también conozcan la palabra de Dios, porque eso nos puede ayudar a unirnos. Y si no es así, no hagamos división dentro de nuestras congregaciones. Dejemos de hacer grupitos para ir a comer, para ir a salir al cine o algo. Llámense, únanse. Todos somos pueblo de Dios. Cuando vamos a trabajar en las cosas del Señor, todos trabajemos juntos. Llámense uno al otro. No se llamen solamente algunos. Llámense por teléfono, mensajense, whatsappense, mándense un versículo, compártanlo. Porque eso nos ayuda a poder nosotros a estar más juntos y a velar unos por otros. Y en la cena del Señor era el compartir todo en el amor del Señor. Todo por amor al Señor. Sobre todo, el ayudar y el bendecir o el compartir con el más pobre, con el que no tenía. Eso era lo importante. Y eso era lo que el pueblo de Dios había olvidado en la iglesia de Corinto. Bien, hermanos, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Ya con esto hemos terminado la primera parte de la cena del Señor. Todavía nos falta la segunda y la tercera. Entonces, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Mm? O sea, ahí dice yo no, hermano. Perfecto, ya hay uno menos. Si no hay preguntas, no hay ningún problema. Los invito pues a que puedan prender sus cámaras para poder orar y tomarnos una foto y con ello terminamos nuestra clase de hoy. Por favor, léanlo, lean el Word, ¿no? Como les digo, les va a servir mucho para que ustedes puedan ir avanzando con las cosas del Señor dentro de la iglesia. Prendan sus cámaras, por favor, los que tengan cámaras, ¿no? Para tomarnos una foto. Los espero. Prendan sus cámaras, por favor. Para poder despedirnos, prendan sus cámaras. Lucero, Josué, Christopher, Rodrigo, Samuel, Caleb, Idali, Magdel, Claudia. Bien, chicos. Vamos a hacer una pequeña oración. ¿Hay alguien que tenga en el corazón la disposición de querer orar con libertad para que nos vaya bien esta semana, para que todas las cosas el Señor pueda plasmarlo en nuestra vida? ¿Hay alguien que quisiera orar, sí, con Yo libertad? puedo, hermano. Por supuesto, por supuesto. Ora para que nos vaya bien, que el Señor nos guarde, nos proteja. Ora, por favor. Ya, hermano.
Padre amado, bendito Señor, te pedimos para que tú nos guardes, nos cuides. Gracias por darnos una clase más con el hermano Armando y con los demás hermanos, Señor. Te pedimos para que la próxima semana también estemos aquí, Señor. Y gracias por enseñarnos tu hermosa palabra, Padre. Te pido para que tú bendigas a cada familia de todos los hermanos, Señor. Bendícenos, cuídanos y bendice a sus familias. Gracias por una clase más y ojalá estemos la próxima semana. Te lo pido en el nombre de Cristo, amado Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Saraí. Dios te bendiga. Igual para cada uno de ustedes. Bendecidos, hermanos. Cuídense. Un abrazo. Bendiciones. Estamos despedidos. Gracias. Bendiciones.